Hola, bienvenidos a esta explicación. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en la increíble diversidad climática de América. Estamos hablando de un lienzo masivo que va, literalmente, desde el mismísimo Polo Norte hasta el Polo Sur. Es fascinante ver cómo este territorio funciona como un enorme espejo geográfico. Y justo hoy vamos a descubrir exactamente cómo y por qué pasa esto, usando datos precisos para entender cómo está estructurado nuestro entorno. ¡Arranquemos! Para que no nos perdamos, nuestra hoja de ruta de hoy explorará 1. El continente de los extremos. 2. Factores climáticos. 3. Dominios polares y fríos. 4. Zonas templadas y desérticas. 5. El corazón tropical y ecuatorial. Y por último, 6. Montañas, el clima vertical. Sección 1. El continente de los extremos. A ver, América es un continente único porque prácticamente une ambos polos del planeta, creando un laboratorio natural de extremos climáticos que no vas a ver en ninguna otra masa continental. Como les decía, imaginen un espejo gigante. La regla más importante de este espejo son las estaciones invertidas. Debido a la inclinación del eje de la Tierra, cuando la gente en México se está congelando en invierno, los que están en Chile están disfrutando del verano. Operan de forma totalmente opuesta. O sea, el mes de julio puede traer un calor abrasador en el norte y al mismo tiempo nevadas intensas en el sur. Es una locura. Sección 2. Factores climáticos. Pero antes de seguir viajando hacia los polos, tenemos que entender las reglas de este espejo. Hay mecanismos súper precisos que crean y controlan estas zonas climáticas. El meollo del asunto es que el clima nace esencialmente de la interacción de dos elementos principales. Primero, la temperatura, que es simplemente qué tanto frío o calor hay en la zona. Y segundo, la humedad. Esta última se manifiesta casi siempre en forma de lluvia y es transportada constantemente por los vientos desde los grandes océanos hacia la tierra firme. Y fíjense en esto, toda esta estructura está fuertemente dictada por la latitud. La distancia desde el ecuador es la que define el escenario. Es súper sencillo. Entre más cerca estás de la línea ecuatorial, en el grado cero, más calor hace. Si te mueves entre los 30 y 40 grados, entras en los dominios templados. Y si pasas de los 40 grados hacia cualquiera de los polos, bueno, un clima frío está prácticamente garantizado. Sección 3. Dominios polares y fríos. Ahora, si miramos nuestro mapa y comenzamos por los bordes mismos de nuestro espejo, los verdaderos congeladores del continente nos muestran un contraste fascinante. En el norte tenemos extensiones de tierra gigantescas con permafrost, o sea, suelo congelado, llanuras inmensas de tundra y vastos bosques de taiga repletos de pinos. En cambio, en el sur, el clima polar se reduce a una puntita geográfica mucho más pequeña, justo ahí donde la masa continental de Argentina y Chile se hace súper estrecha. En estos dominios polares, sobrevivir es un desafío de todos los días. Los inviernos son castigadoramente largos y oscuros, con temperaturas promedio que frecuentemente se desploman por debajo de los 10 grados centígrados bajo cero. Estamos hablando de entornos tan hostiles que solamente la hierba más ruda y algunas coníferas muy especializadas logran prosperar sin morir en el intento. Sección 4. Zonas templadas y desérticas. Avanzando un poquito hacia el interior desde esos congeladores polares, llegamos a las latitudes medias. Aquí es donde los océanos y la tierra firme se pelean por el control de las temperaturas y las lluvias. Lo interesante aquí es cómo el océano funciona literalmente como un regulador térmico para las zonas templadas de la costa, manteniendo un clima suave todo el año. Pero ojo, las áreas continentales que están tierra adentro, lejos de esa brisa marina, sufren oscilaciones climáticas mucho más extremas. También tenemos el clima mediterráneo, famoso por sus veranos súper secos, y el tipo chino, que curiosamente sí presenta muchísima lluvia en esa misma estación. Pero ¿qué pasa cuando las grandes montañas bloquean por completo esos vientos oceánicos cargados de humedad? Bueno, el paisaje se transforma radicalmente. El resultado son desiertos áridos que reciben menos de 300 milímetros de lluvia en todo un año. Son lugares habitados únicamente por vegetación que aguanta sequías extremas, como los cactus, y animales que han tenido que adaptar sus hábitos para cazar de noche y evitar el tremendo sol del día. Y esta falta absoluta de agua crea extremos que parecen de otro planeta. El Valle de la Muerte, en el desierto de Mojave y Norteamérica, tiene récords de calor legendarios. Y adivinen qué, esto se espejea perfectamente en el sur, con el desierto de Atacama en Chile. Es mundialmente conocido como el lugar más seco de la Tierra. Literalmente pueden pasar décadas enteras sin que caiga una sola gota de lluvia por ahí. Sección 5. El corazón tropical y ecuatorial.
Dejamos atrás la dureza de los desiertos y finalmente llegamos al centro geométrico de nuestro espejo, el corazón tropical y húmedo de América. Justo en la línea del Ecuador, las reglas del juego cambian por completo. En este punto no existe tal cosa como una estación seca. Lo que manda es un calor constante de unos 25 grados centígrados acompañado de una lluvia implacable y totalmente uniforme que supera fácilmente los 1500 milímetros al año. O sea, todo el año es prácticamente la misma estación. Y claro, este ciclo perpetuo de calor estable y agua abundante es lo que hace nacer selvas increíblemente densas y con una diversidad biológica incalculable. Lugares majestuosos como las junglas de Centroamérica y la vasta Amazonía florecen bajo estas condiciones, actuando genuinamente como el pulmón de nuestro planeta. Es una explosión total de vegetación compitiendo por la luz solar en el entorno más perfecto posible para la vida. Sección 6. Montañas, el clima vertical. Para cerrar nuestro recorrido geográfico, tenemos que hablar del gran rompedor de reglas de nuestro mapa simétrico, las inmensas cadenas montañosas. Impulsadas por las placas tectónicas que chocan sin parar a lo largo del Pacífico, tenemos una columna vertebral de montañas que altera completamente los patrones climáticos a su paso. Esta barrera monumental va desde las montañas rocosas en el norte de Canadá, recorriendo todo el continente hasta llegar a los Andes en el sur de Chile. Para que se hagan una idea de su impacto, vamos a escalar metafóricamente uno de estos gigantes. Arrancamos en la base, que suele ser bastante cálida y lluviosa, pero conforme subimos, la temperatura cae drásticamente. Las nubes cargadas de lluvia casi nunca superan la barrera de los 2000 metros de altitud, así que dejamos el bosque atrás y solo vemos pastos y musgos. Si seguimos hasta la cima, bueno, el destino final son temperaturas bajo cero, roca estéril y nieve perpetua. En las montañas, la altitud básicamente anula las reglas de la latitud. Al ver la magnitud de todo este sistema, nos queda una reflexión final sumamente provocativa. ¿Cómo es que este enorme y maravillosamente espejado espectro de climas, desde la tundra congelada hasta la selva amazónica, ha dictado exactamente dónde las civilizaciones humanas pudieron construir sus ciudades y prosperar a lo largo de los siglos? Entender el clima de América es, en el fondo, entender las raíces mismas de su historia. Ojalá que esta explicación les haya dado una herramienta súper clara para ver nuestro continente desde una perspectiva completamente distinta. ¡Hasta la próxima!